Firma Inés. Hoy sales de aquí sin marido, sin casa en La Moraleja y sin un solo euro más de lo que hemos decidido darte. Doña Beatriz Aguilar de Montoro empujó el convenio de divorcio sobre la mesa de la notaría, como si estuviera apartando una servilleta sucia. Eran las 10:12 de la mañana, en una sala reservada de la calle Serrano, y delante de Inés había una oferta de 18.000 euros para desaparecer de una familia a la que había entregado 4 años y 7 meses de vida. Diego, su marido, no levantó la vista. Tenía las manos juntas, el traje impecable y esa cobardía silenciosa que a veces duele más que un insulto. ¿Y si tú estuvieras sentada en esa mesa, con tu nombre reducido a una firma y tu dignidad puesta en precio, qué harías? Quédate. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios si habrías firmado para acabar con todo o si habrías pedido leer hasta la última línea. Inés no lloró. Tampoco pidió una explicación a Diego. Solo miró al notario y dijo, con una calma que incomodó más que un grito: quiero que se lea cada cláusula en voz alta antes de firmar. Cristina Ledesma, la asesora jurídica de los Montoro, dejó de sonreír apenas un segundo. Fue casi nada, pero Inés lo vio. También vio cómo doña Beatriz apretaba el cierre metálico del bolso y cómo Diego por fin miraba el documento. El notario carraspeó y empezó a leer. Al principio todo sonaba frío, correcto, casi rutinario. Disolución matrimonial, renuncia a reclamaciones futuras, confidencialidad. Pero Inés no escuchaba solo las palabras, contaba las páginas. La versión que había recibido la noche anterior tenía 21. La que estaba sobre la mesa tenía 29. Cuando el notario pasó a la parte patrimonial, apareció una frase que no estaba en su copia: avales solidarios, pólizas de crédito y movimientos vinculados al Grupo Montoro Patrimonial S.L. Inés sintió que algo se cerraba despacio alrededor de su garganta. No era un divorcio, era una trampa. Entonces vio, en la esquina de una página, una pequeña etiqueta mal pegada sobre un número antiguo. Debajo se leía: Cláusula 17. Inés no apartó la vista de aquella etiqueta mal pegada. Debajo del papel blanco se distinguía un número antiguo, como si alguien hubiera intentado corregir una mentira con prisa. El notario preguntó si deseaba continuar. Sí, respondió Inés. Pero desde esta página, por favor. Cristina Ledesma se adelantó. Dijo que era una cláusula de cierre, una fórmula habitual para evitar discusiones. Lo dijo con educación, pero demasiado rápido. Inés no la miró. Miró a Diego. Él seguía sentado, aunque ya no parecía tan seguro. Se tocaba el anillo con el pulgar, como hacía siempre que algo le incomodaba. El notario leyó. La cláusula 17 hablaba de renuncia expresa a cualquier reclamación futura sobre avales solidarios, pólizas de crédito, operaciones de refinanciación y movimientos patrimoniales vinculados al Grupo Montoro Patrimonial S.L. durante el matrimonio. También decía que Inés reconocía haber tenido conocimiento suficiente de esas operaciones y que no cuestionaría ninguna firma realizada en su beneficio o en beneficio de la unidad familiar. La palabra beneficio le cayó encima como una burla. Inés sacó de su carpeta azul el documento que había recibido la noche anterior, con las grapas intactas y el correo impreso en la primera página. Lo colocó al lado del convenio que pretendían hacerle firmar. 21 páginas contra 29. No hacía falta ser abogada para entender que algo había cambiado. Esta cláusula no estaba en mi copia, dijo. Doña Beatriz soltó un suspiro cansado, como si la paciencia fuera un lujo que ya no pensaba concederle. Inés, no conviertas un divorcio civilizado en un espectáculo. No estoy haciendo un espectáculo. Estoy preguntando por qué debo renunciar a reclamar sobre avales que nadie me explicó. Por primera vez, Diego habló con voz baja. Cristina, ¿qué avales son esos? La asesora jurídica cerró un instante los párpados. Fue un gesto mínimo,
pero bastó para que Inés entendiera que Diego tampoco conocía todo. Y eso, lejos de aliviarla, la hirió más. Su marido no se alarmaba por ella. Se alarmaba porque también le habían ocultado algo a él. Cristina respondió que se trataba de una previsión técnica relacionada con una póliza de crédito de la empresa. Evitó dar cifras, pero el notario, siguiendo la lectura, pronunció una cantidad que dejó la sala más fría. 740.000 euros. Inés sintió que la sangre se le retiraba de las manos. No había firmado ningún aval por esa cantidad. Nunca había asistido a una reunión del consejo, ni había visto las cuentas del proyecto de Chamberí del que Diego apenas hablaba en casa. Quiero que conste en acta que no reconozco esa deuda ni esa autorización, dijo. Doña Beatriz se inclinó hacia ella. Su perfume caro llegó antes que su voz. Sin Diego, vuelves a ser una mujer de provincias con 2 maletas. Inés sostuvo la mirada de su suegra. Puede que mi padre no haya entrado conmigo en esta sala, respondió. Pero sabe perfectamente dónde estoy. Entonces el móvil de Cristina vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y perdió el color. El móvil de Cristina siguió vibrando sobre la mesa, pero nadie se atrevió a preguntar quién llamaba. Inés vio cómo la asesora lo ponía boca abajo con un gesto torpe, demasiado humano para una mujer que siempre había parecido hecha de mármol. Mientras el notario ordenaba sus papeles, a Inés le volvió una escena que llevaba años evitando mirar. La primera vez que entró en el chalet de La Moraleja, doña Beatriz no la saludó con un abrazo, sino con una mirada completa, de los zapatos al pelo. Inés llevaba un vestido verde botella comprado en Chamberí y un abrigo heredado de su madre. Diego le había apretado la mano en el coche y le había dicho que no se preocupara, que su madre era exigente pero justa. Aquella noche cenaron cordero asado, vino de Ribera y una tarta que nadie terminó. En la mesa había 12 personas, todos hablando de inversiones, colegios privados y veranos en Sotogrande. Cuando Inés mencionó Úbeda y los olivos de su familia, Beatriz sonrió como si escuchara una anécdota pintoresca. «Qué bonito debe de ser venir de un sitio donde todavía se conoce a todo el mundo», dijo. No fue una ofensa abierta. Por eso dolió tanto. Porque Diego no respondió. Solo bebió agua y cambió de tema. Con el tiempo, Inés aprendió las reglas invisibles de aquella casa. En las cenas importantes, no se hablaba de sentimientos. En Navidad, ella ayudaba a elegir la vajilla, pero nunca decidía el menú. En los actos del Casino de Madrid, Beatriz presentaba a Cristina Ledesma como la persona que nos ordena la vida jurídica, mientras a Inés la dejaba junto a las esposas que no opinaban. Cristina aparecía cada vez más, primero con carpetas, luego con llamadas a deshoras, después sentada al lado de Diego en reuniones familiares que, según él, eran cosas aburridas de empresa. A Inés no le molestaba que una asesora hiciera su trabajo. Le molestaba que todos parecieran saber algo que a ella se le ocultaba. Una tarde de lluvia, al volver de comprar flores, encontró a Beatriz en la biblioteca. La mujer cerró una carpeta negra con tanta rapidez que una hoja quedó mal metida. Inés alcanzó a leer 2 palabras impresas en el margen: garantía y Chamberí. Cuando preguntó, Diego apareció detrás de ella y dijo que eran documentos de proveedores. Nada importante. Inés quiso creerle. En aquel tiempo todavía confundía amor con darle al otro una oportunidad más. La única persona que nunca se dejó impresionar por los Montoro fue don Julián Aranda Ferrer, su padre. En la boda, antes de entrar en la iglesia de San Manuel y San Benito, le entregó una pluma antigua de metal oscuro. No habló de dinero ni de herencias. Solo le dijo: «Hija, amar no significa firmar sin leer». Inés se rió entonces, nerviosa, pensando que su padre veía peligro donde solo había un matrimonio comenzando. Pero don Julián la miró con una tristeza prudente, como si supiera que algunas familias no destruyen a gritos, sino con papeles doblados. Ahora,
Sentada en la notaría, Inés entendió por qué Cristina había perdido el color. La llamada no era el problema. El problema era quién podía estar al otro lado. Y en la pantalla, antes de apagarse, alcanzó a leer un nombre: Rafael Navas. Cristina apagó la pantalla del móvil con la palma de la mano, como si el nombre de Rafael Navas pudiera borrarse solo con no mirarlo. Pero Inés ya lo había visto. Y no era un nombre cualquiera. Rafael había sido durante años el contable discreto del Grupo Montoro, un hombre de chaqueta gastada, voz baja y carpetas ordenadas por colores. Se jubiló 3 meses antes, según Diego, por cansancio. En la sala nadie dijo su nombre. Precisamente por eso pesó más. El notario dejó la página de la cláusula 17 sobre la mesa y preguntó si alguna de las partes quería hacer constar algo antes de continuar. Inés abrió su carpeta azul, sacó un bolígrafo y anotó en el margen de su copia: versión distinta, 8 páginas nuevas, aval 740.000 euros. Lo escribió despacio, con una letra más firme de lo que se sentía por dentro. Quiero que conste en acta que no reconozco ese aval, que no he autorizado ninguna póliza de crédito y que solicito copia íntegra de la versión presentada hoy, dijo. Cristina levantó la cabeza enseguida. No procede. Estamos en una negociación privada de divorcio. El notario, incómodo, se ajustó las gafas. Si la señora solicita que conste su manifestación, puedo recogerla. Doña Beatriz apoyó las 2 manos sobre la mesa. Ya no intentaba parecer amable. Esto es absurdo. Inés no ha llevado nunca una cuenta de empresa. No sabe distinguir una previsión jurídica de una amenaza. Entonces, será fácil explicarla, respondió Inés. Diego movió la silla apenas unos centímetros. Ese sonido, pequeño y seco contra el suelo, fue la primera señal de que empezaba a sentirse fuera del guión escrito por su madre. Cristina, ¿por qué aparece Inés vinculada a una póliza de crédito? La asesora tardó un segundo de más en contestar. Por prudencia legal. La convivencia patrimonial puede generar referencias cruzadas. No implica responsabilidad real. Inés miró al notario. ¿La cláusula dice que renuncio a reclamar actos realizados en mi nombre? El hombre bajó los ojos al documento. Sí. Con esa redacción sí. La sala quedó tan quieta que se oyó el ascensor detenerse al otro lado del pasillo. Inés tragó saliva, no por miedo, sino por la claridad repentina de lo que tenía delante. Querían que firmara una renuncia antes de que pudiera preguntar por las firmas. Doña Beatriz se inclinó hacia ella con una frialdad que ya no tenía barniz social. Te dimos una casa, una posición, un apellido. Y ahora quieres ensuciarlo todo porque no aceptas que mi hijo ya no te quiere. Inés sintió el golpe, pero no bajó la mirada. Su hijo pudo dejar de quererme. Lo que no podía hacer nadie era usar mi nombre para salvar una empresa. Cristina cerró la carpeta con demasiada fuerza. Está insinuando algo muy grave. No, estoy leyendo algo muy grave. Diego se volvió hacia su madre. Mamá, dime que no se ha usado su nombre. Doña Beatriz no respondió de inmediato. Miró primero a Cristina, luego al notario, después a Inés. Y en ese recorrido breve, Inés encontró más verdad que en todas las frases elegantes de aquella mañana. Diego, empezó Beatriz, con una dureza apenas contenida. No seas ingenuo delante de extraños. Inés notó algo más importante que el tono. Beatriz no había negado nada. Había elegido atacar a su propio hijo antes que responder una pregunta sencilla. El móvil de Cristina vibró otra vez. Esta vez no lo apagó a tiempo. En la pantalla apareció un mensaje de Rafael Navas. No firméis nada. La cláusula 17 se añadió anoche. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió con un golpe suave. Una empleada de la notaría asomó la cabeza y miró directamente a Inés. Señora Aranda, hay 2 abogados en recepción preguntando por usted.
Marta Cifuentes Roldán entró primero, con una carpeta de piel marrón bajo el brazo y el abrigo aún mojado por la llovizna de Madrid. Detrás de ella apareció Gonzalo Ibáñez Rojo, más joven, con un portátil fino y una funda gris en la mano. No levantaron la voz, ni siquiera parecían sorprendidos. Eso fue lo que hizo que doña Beatriz perdiera, por un instante, la seguridad en la mirada. «Representamos a la señora Inés Aranda Salcedo», dijo Marta, dejando su acreditación profesional sobre la mesa. «Solicitamos que conste nuestra presencia antes de cualquier firma». Cristina se incorporó demasiado rápido. «Esto no estaba previsto. La reunión es privada. Precisamente por eso estamos aquí», respondió Marta. «Cuando una reunión privada incluye una cláusula añadida la noche anterior y un aval de 740.000 euros, deja de ser un trámite familiar». El notario no dijo nada, pero acercó el teclado y empezó a escribir. Ese gesto pequeño cambió la temperatura de la sala. Lo que hasta entonces los Montoro habían tratado como una conversación incómoda, empezaba a convertirse en rastro. Inés miró hacia la puerta. Esperaba ver a su padre, pero no apareció. En su lugar, Marta se sentó a su lado con una discreción casi maternal. «Don Julián está abajo», le dijo en voz baja. «Ha preferido que usted hable primero». A Inés se le humedecieron los ojos, no de debilidad sino de alivio. Su padre no había entrado para ocupar su sitio. Había llegado para asegurarse de que nadie se lo quitara. Gonzalo pidió autorización al notario para revisar la versión digital del convenio. Cristina protestó, alegando confidencialidad. Pero el propio notario recordó que, si una de las partes cuestionaba diferencias entre versiones, era razonable conservar el archivo presentado. Doña Beatriz apretó los labios. Ya no miraba a Inés como a una nuera incómoda, sino como a un problema que había calculado mal. Marta colocó sobre la mesa la copia de 21 páginas recibida por Inés, con el correo impreso y la hora de envío, 21:18. Luego señaló la versión de 29 páginas. «Pedimos que se preserven ambas, así como los metadatos del archivo, el remitente y cualquier modificación posterior». Diego pasó una mano por el rostro. La palabra metadatos pareció asustarlo más que la palabra divorcio. «Mamá, ¿por qué no me hablaste de esta diferencia?», preguntó. Doña Beatriz no contestó a su hijo. Miró a Marta con una cortesía endurecida. «Ustedes están entrando en un asunto matrimonial sin conocer la historia completa». Marta no sonrió. «La historia completa empieza cuando alguien intenta que mi clienta renuncie a reclamar actos hechos en su nombre». Gonzalo, mientras tanto, había abierto su portátil. No tocó el documento original, solo revisó la copia enviada por correo a través del registro de la notaría. Después, levantó la vista. «Hay una modificación incorporada a las 23:46 de anoche». Cristina dejó de respirar un segundo. Inés lo notó. Diego también. «¿Qué modificación?», preguntó él. Gonzalo giró la pantalla para que el notario pudiera verla. La cláusula 17 y 2 anexos de referencia patrimonial. La sala quedó suspendida. Entonces, desde el pasillo, se oyó una voz grave, tranquila, conocida. «Si esos anexos mencionan a mi hija, conviene leerlos con mucho cuidado». Don Julián Aranda Ferrer acababa de entrar. Don Julián Aranda Ferrer no entró como un hombre dispuesto a hacer ruido. Entró despacio, con el abrigo oscuro doblado sobre el brazo y una serenidad que obligó a todos a bajar la voz. Lo primero que hizo no fue mirar a doña Beatriz ni a Diego. Miró a Inés. «¿Estás bien, hija?». Inés asintió, aunque la pregunta le tocó una parte cansada que llevaba demasiado tiempo fingiendo fuerza. Don Julián no la abrazó. No porque no quisiera, sino porque entendió que aquella sala no necesitaba una escena de protección. Necesitaba que Inés siguiera de pie. Marta pidió al notario suspender cualquier firma y dejar constancia de que la versión presentada
contenía modificaciones posteriores al envío recibido por su clienta. Gonzalo añadió que los anexos mencionaban una relación indirecta de Inés con una póliza de crédito de 2,4 millones de euros, vinculada al proyecto de rehabilitación de Chamberí. Diego se quedó mirando la pantalla como si aquel número no perteneciera a su empresa, sino a una vida que le habían contado a medias. Doña Beatriz recuperó parte de su compostura. Se levantó con lentitud, alisándose la falda. Esto no quedará así. Han convertido un divorcio privado en una agresión contra mi familia. Don Julián respondió sin elevar la voz. No, señora. La agresión empezó cuando alguien intentó que mi hija firmara una renuncia sobre actos que no conocía. La reunión terminó sin firma. Pero nadie salió de la notaría igual que había entrado. El notario guardó las copias. Marta solicitó una copia autorizada del acta. Gonzalo pidió preservar los archivos digitales. Cristina hablaba por teléfono en el pasillo, usando palabras como riesgo, contención y versión pública. Doña Beatriz bajó las escaleras sin esperar a Diego. Esa misma tarde, Madrid empezó a murmurar. Primero fue un mensaje reenviado en un grupo privado de Salamanca. Luego, una llamada discreta desde La Moraleja. Antes de las 9, una cena a la que Inés aún estaba invitada fue cancelada con una excusa demasiado educada. La nueva versión decía que Inés Aranda había ocultado su fortuna, que había entrado en los Montoro fingiendo sencillez y que ahora usaba a su padre para convertir un divorcio civilizado en una guerra de dinero. Una conocida le escribió con falsa preocupación. Espero que no estés dejando que los abogados conviertan esto en algo innecesario. Inés leyó 2 veces el mensaje. No le dolió la frase. Le dolió reconocer el tono. Era el mismo tono con el que durante años le habían pedido que no incomodara. Inés leyó el mensaje en su piso de Chamberí, sentada junto a una mesa pequeña donde aún tenía una taza de té frío. El lugar medía 58 metros cuadrados. Nada que ver con el chalet de La Moraleja. Y sin embargo, allí podía respirar. Don Julián quiso responder por ella. Marta también le aconsejó guardar cada mensaje. Inés dejó el móvil boca abajo. Si contestó con rabia, les regalo la versión que están buscando. Mientras tanto, en la sede del Grupo Montoro, en Paseo de la Castellana, Diego encontró un sobre sin remitente sobre su mesa. Dentro había copias de correos, notas contables y una hoja manuscrita de Rafael Navas. La primera línea bastó para hacerle sentarse. No puedo seguir callando el uso del nombre de Inés Aranda en operaciones que ella nunca autorizó. Había fechas, importes, referencias al aval de 740.000 euros y una frase de Cristina enviada meses antes. Si Diego no pregunta, mejor no explicarlo. Diego leyó esa línea 3 veces. La vergüenza le llegó antes que la ira, porque era verdad. Él no había preguntado. Esa noche, en el despacho de La Moraleja, doña Beatriz recibió a Cristina con la puerta cerrada. Sobre la mesa había una carpeta negra. Cristina la abrió y palideció. Usted me dijo que esta copia de la firma de Inés había sido destruida. Doña Beatriz no apartó la mirada. Dije muchas cosas para mantener esta familia en pie. A la mañana siguiente, Inés volvió a la notaría de la calle Serrano, con el mismo abrigo azul marino y la pluma antigua de su padre guardada en el bolso. No iba vestida para impresionar a nadie. Iba vestida para no temblar. Esta vez no llegó sola. Marta caminaba a su derecha, Gonzalo a su izquierda, y don Julián unos pasos detrás. Fue él quien decidió quedarse detrás, no por distancia sino por respeto. Inés debía entrar primero en la sala donde habían intentado reducirla a una firma. Doña Beatriz ya estaba sentada cuando entraron. Llevaba perlas, un vestido claro y el rostro rígido de quien no ha dormido pero se niega a parecer vencida. Cristina estaba a su lado, pálida, con una carpeta negra sobre las rodillas.
Diego permanecía de pie junto a la ventana, mirando la calle como si Madrid pudiera darle una respuesta que su familia no le había dado. Inés saludó al notario y se sentó. «Hoy no vengo a negociar mi dignidad», dijo. «Vengo a terminar la lectura que ustedes intentaron interrumpir». El notario abrió el acta. Marta pidió que se incorporaran las dos versiones del convenio, la de 21 páginas enviada a Inés y la de 29 presentada para la firma. Gonzalo conectó su portátil a la pantalla de la sala. Nadie habló mientras aparecían los nombres de los archivos, las horas de modificación y los correos de origen. La cláusula 17 había sido añadida a las 23:46 de la noche anterior. No venía sola. Arrastraba dos anexos sobre participaciones sociales, garantías vinculadas al proyecto de Chamberí y una referencia indirecta a una póliza de crédito de 2,4 millones de euros. Todo bajo una frase cuidadosamente limpia. Conocimiento suficiente de la parte firmante. Inés sintió frío en las manos, pero no apartó la mirada. Marta preguntó a Diego si su esposa había ocupado algún cargo en Grupo Montoro Patrimonial S.L. Él tragó saliva. No. ¿Participó en el consejo? No. ¿Recibió información formal sobre el aval de 740.000 euros? Diego miró a su madre antes de contestar. Esa mirada fue pequeña, pero definitiva. No que yo sepa. Doña Beatriz golpeó la mesa con los dedos. Mi hijo no tiene por qué responder a un interrogatorio preparado para humillar a la familia. Don Julián habló entonces, con una calma que pesó más que cualquier amenaza. Señora, la humillación empezó cuando usaron el nombre de mi hija y luego quisieron que ella diera las gracias por desaparecer. Cristina abrió la carpeta negra. Intentó adelantarse, quizá para controlar el daño. Dijo que existían borradores, modelos, autorizaciones generales firmadas durante el matrimonio. Gonzalo pidió verlos. Ella dudó. Marta no la presionó. Solo esperó. El silencio hizo el trabajo. Finalmente Cristina entregó una copia. En la parte inferior aparecía una firma digitalizada de Inés. No era una autorización completa. Era un recorte insertado en una minuta interna. El notario levantó los ojos. ¿Esta firma fue usada como base documental? Cristina se humedeció los labios. No con intención de perjudicarla personalmente. La finalidad era evitar que las capitulaciones de los Aranda bloquearan la refinanciación del grupo. Nadie respiró durante 2 segundos. Doña Beatriz se giró hacia ella con una furia desnuda. «Cállate». Pero ya era tarde. Marta pidió que constara la manifestación espontánea. Gonzalo guardó capturas de la pantalla. El notario empezó a teclear, y cada golpe de tecla parecía quitarle a Beatriz una capa de autoridad.